bancos prestando dinero. Y a cambio de ese préstamo que obtienen, el interés que es la ganancia, pues. Eso está dentro del capitalismo. Pregunto, ¿China hace lo mismo o no? Presta dinero a todos los países del mundo y tiene que tener una ganancia, el interés. ¿Te das cuenta? Entonces ese es el capitalismo, lo que le llama Federico Engels el capital de crédito, el capital bancario. O por último, capital financiero, como dice Lenin también. Así funciona el sistema financiero dentro del capitalismo. Y China está haciendo lo mismo. Pues. Ahora, lo que quería agregar más es las empresas petroleras y mineras. Es lo que el señor no está tomando en cuenta. Hay denuncias en el Asia y en América Latina de que las petroleras y mineras contaminan las tierras y el agua de las comunidades donde explotan esos recursos. ¿Ya? También extraen la riqueza natural de esos países. Le roban sus riquezas naturales a los países del África. Ya, y de América y del Asia. Hay denuncias. O sea, eso hacen las empresas que son del Estado. Las empresas socialistas, como el amigo dice. ¿O no es así? ¿Vas a negar eso? Ya. Entonces, hablemos claro. China es un país socialista, va a ser la primera potencia. Sus inversiones o sus empresas que la pueden movilizar, como porque acá en el Perú, ¿no? Ya tiene su empresa de Chancay y todo eso, va a ser su industria automotriz y está viendo la situación de poner una refinería en Puno para darle valor agregado al último descubrimiento, el litio. Al litio. Todo eso. Yo te pregunto, cuando ellos vienen, y el capitalismo también hace lo mismo, como él dice, vienen. ¿Quién le abre las puertas? El Estado. Vienen con su ejército a imponer, como hacían los españoles, pues acá, apropiarse de todo y hacer lo que quieren. ¿Quién le abre las puertas? Entonces, ¿de quién es el responsable de esa situación? ¿Ya? El gobierno chino hace sus inversiones de acuerdo al marco que le da el gobierno. Y ahí ellos entran a hacerlo, pues. ¿O tú crees que los chinos, porque son socialistas, le dicen, señor, este marco no sirve? Como todos son socialistas, este es mi marco y sobre eso voy a trabajar. Te pasa. O sea, con la concesión del gobierno de turno, China saquea la riqueza de ese país. Pero ¿quién le da el marco para que haga eso? Le da el marco para que China robe la riqueza natural de ese país. Pero China va a invertir ahí. Le echa la culpa al gobierno de turno. Oye, entonces... Solamente le echa la culpa al gobierno de turno. ¿Te das cuenta? ¿Quién le abre las puertas? ¿Quién le abre las puertas a la minera Manhattan canadiense allá en Piura? Porque debajo de los sembríos de mango y limón hay cantidad de oro, plata y todo lo demás. ¿Quién le abre las puertas? ¿Quién le abrió las puertas allá? El Estado. ¿Pero qué gobierno era en esos momentos? Toledo, pues. Y abre las puertas. Y cuando entran ellos, ¿qué cosas? Te decían, no, esto no, porque esto es, la mitad nomás voy a llevar porque la otra mitad es del Perú. Entran, ellos sí son culpables, ambos, los dos. Pero más el que le abre la puerta acá. Los chinos llegan, hacen sus inversiones acá y le dicen, ¿qué pasa, señor? Vengo, hago lo que quiero. Acá los gobiernos son fantoches del imperio norteamericano. ¿Ya? Pero a quien le abren las puertas acá es el Estado a través de estos gobiernos fantoches pro-imperialistas. Y entran, ¿por qué? Porque les da la gana, entran por la fuerza, o le dice el Estado, vengan, y este es el marco que tiene que respetar. Lo mismo pasa con las empresas internacionales de Europa y Estados Unidos. Cuando el gobierno chino también les abre la puerta. Ya, igualito pues, los chinos también hacen lo Pero mismo. ¿quién es el gobierno culpable? O sea que las empresas europeas y estadounidenses tampoco tienen la culpa. Tampoco tienen la culpa. Lo que me está No los gobiernos chinos que diciendo abren la puerta. es que los chinos No, deben de no tener nos su entendiendo propio nada marco. ahora. No entienden nada todo. Que le pongan está su diciendo propio que la marco culpa no es para de que los ellos chinos, puedan no es entrar, del ¿no es gobierno. cierto? Ya, pero el gobierno le quiere la puerta. Ya, pero también dice que la culpa no es de las empresas estadounidenses y europeas, que también saquean las riquezas. Ya, por ejemplo, esa es la palabra. Está en manos de francés. ¿Quién tiene la culpa? Este gobierno son fantoches Entonces, de la culpa ellos. lo tiene el gobierno. Por ejemplo, no tiene la Barrick norteamericana no tiene la culpa de saquear las riquezas mineras en el Perú, sino el gobierno de turno. Claro, porque si hubiera un gobierno que le interesaría el Perú, entonces lo cuestionaría, pediría, no, las condiciones son estas y estas. Pero como la mayoría son fantoches, no le interesa, le abre la puerta nomás. Y la Barrick es una empresa imperialista de Estados Unidos. ¿Ya? Y la Barrick es una empresa minera imperialista de Estados Unidos. No es la culpa de la Barrick entonces.
sino del gobierno de turno que le abre la puerta. Pero por supuesto. Mira lo que dice, o sea que el imperialismo, cuando dice Lenin, se comprime y explota a los pueblos. ¿Ya? O sea, la culpa no tiene el imperialismo entonces. El Si no, los gobiernos turnos. Pero ¿quiénes son? Mira, acá hay un gobierno, los entonces. gobiernos turnos son Entonces quiere culpables. decir que Y aquí no hay el un imperialismo. gobierno, acá hay Y un no el gobierno imperialismo. fantoche. Todos los gobiernos fantoches porque le abren las puertas. Y están en confabulación con ellos, pues. Las leyes que se hacen acá, allá en el Parlamento, se hacen pensando en el futuro del Perú, pensando en la industrialización del Perú, o hacen las leyes allá para darle cabida a todas las fuerzas imperialistas y hagan del Perú una colonia. Ahora sí reconoce que es el imperialismo. Claro. Pero por supuesto, el gobierno fantoche. El gobierno se Si confabula con el acá imperialismo. tuviéramos un gobierno, por lo menos progresista, entonces no sucedería eso. Pero ¿cuándo ha habido un gobierno? Si tuviéramos, estoy hablando claro, estoy hablando claro. Nunca ha habido porque es cierto el amigo que dice no, que los gobiernos Se confabulan con las empresas transnacionales, dice él. Mira, Claro. pero el origen de todo esto son los gobiernos imperialistas. Claro, pues. Porque si no hubiera esos gobiernos El imperialismo imperialistas, nos dejarían desarrollar, pues. Claro, Por ejemplo, mira, eso un ejemplo es. claro está Gaddafi. Por ejemplo. No, pero ellos Gaddafi era un presidente, carajo, que a su población le daba, pues, ¿no? Le daba excelentes beneficios. ¿Y qué hizo Estados Unidos con Inglaterra? Lo liquidó. Fueron y lo mataron al Lo hombre. liquidó. Entonces, si el imperialismo no existiera, esos miserables dejarían gobernar. Lo mismo que ha sucedido con Castillo. Castillo, ¿qué ha pasado? Castillo les ha prohibido la explotación del agua. Ha prohibido la explotación del agua. Ha cobrado los impuestos a los grandes millonarios. ¿Y entonces qué lo han hecho? Lo han metido a la cárcel al hombre. Entonces por eso yo le pregunto al amigo, ¿cuándo ha habido un gobierno que carajo ha dado la cara para el pueblo? El único gobierno es el maestro Pedro Castillo, que ha querido la cara, pero no la han subyugado, pero los poderes fácticos, los poderes de acá, los gobiernos estadounidenses. Por ejemplo, una expresión clara es a Luisa Kenneth, por ejemplo. Yo le veía que antes no venía a Palacio, pero después cuando le dan el golpe a Castillo, entraba a Palacio como en su casa. ¿Y quién es esa Kenneth? Es la lideresa del Comando Sur. Esa es la que lidera y viene a matar a toda la gente que quiera hacer cambios en nuestro país. Entonces yo estoy de acuerdo directamente que los responsables son los imperialistas malditos que vienen y nos destruyen. Eso sí es cierto. ¿Cuál es su opinión respecto a las empresas chinas, que también son transnacionales, que operan aquí en América Latina y en el Perú? ¿Saquean o no saquean las riquezas naturales de los pueblos del tercer mundo? Las transnacionales chinas. ¿Cuál es su opinión? En cuestión de los chinos, desde el momento que existe una situación económica, los chinos también son capitalistas. Entonces, desde el momento que son capitalistas, por eso yo decía los imperialistas, ¿no? Porque los imperialistas en este momento, pues los que tienen el billete, son pues los gobiernos de la Unión Europea, Inglaterra, Estados Unidos, los chinos, y todos esos vienen a ser Chinos, pues, los chinos. entonces ellos también están involucrados ahí. También están. Entonces, O sea, se por lo confabulan mismo también que con son los gobiernos capitalistas, por lo mismo que tienen plata, pues. Es como una puta. Es como una puta, va, y yo tengo el billete, pues, y compro, y ¿qué hago así? ¿no? O sea que el imperialismo Es así, pues. crea las condiciones a través de la política para preparar las condiciones y ellos vengan y muy bien a saquear. Igualmente los chinos también se confabulan con los gobiernos de turno, como el amigo acaba de decir, y el amigo también lo Pero está si tienes una reconociendo. constitución a favor de ellos, ¿qué vas a hacer? Si la ley del Congreso está aprobando lo que También quiere, las ¿qué vas a hacer? transnacionales chinas son imperialistas. Pues te- Las ya, transnacionales Ya, lo que está diciendo el amigo, que los chinos no deben venir acá porque son socialistas y porque hay un cuadro entreguista, y porque es un cuadro entreguista, no deben entrar los chinos acá. Es lo que está diciendo. Claro, son capitalistas, pues. Por eso te Por digo, eso tienen pues, que invertir no en el deben mundo, entrar, ¿no? porque No son deben. capitalistas, tienen que invertir, pues. Ya, pues. Porque no son ¿Y socialistas, eso dónde entonces. se ha dado eso? No son socialistas, entonces. ¿Dónde se ha Son dado eso? capitalistas, tienen que invertir en el mundo. Pues los chinos Por eso tienen que invertir en el mundo, porque son capitalistas, como el amigo lo ha los rusos también confirmado. son capitalistas. Claro, todos son capitalistas. China, Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos. La diferencia de ellos es de que tienen un presidente, un gobierno que carajo ve al menos pues, saca el oro y reproducen y hacen su propia industria, ¿no? Lo cual que en nuestro país no lo dejan hacer. Si acá en nuestro país hubiera, carajo, un hombre que dice, puta madre, saco el oro y yo mismo lo reproduzco, como en Bolivia que hicieron, Evo Morales estaba haciendo eso. Evo Morales al litio, carajo, lo industrializó y estaba haciendo buenas cosas, pues el gobierno viene y lo bota, pues, ¿no? Los imperialistas. Entonces, si hubiera un gobierno
Por eso yo digo, la diferencia de Rusia y todos los países, por ejemplo, Rusia, ¿qué hace con su materia prima? Rusia tiene un montón de materias primas y ellos lo industrializan, ¿no? Entonces, si eso sería así, sería ideal, pero acá no sucede eso. Mira, si hubiera un gobierno socialista y obreros y campesinos que respondan a los intereses de las masas populares, entonces, ¿qué pasa? Tienen un marco jurídico legal y expresado ahí las condiciones cómo debe llegar un país de donde sea. Porque nadie le impide. Que respete los intereses nacionales, que respete el derecho de los trabajadores. El ambiente. Que ya. no, que el medio respete ambiente. el medio ambiente, las aguas. ¿Ya? Eso debe estar reglamentado, pero ¿existe eso acá? No existe. No existe, Existe en el papel nomás, porque en el fondo están caracterizados. ¿Por qué? Porque quieren ellos hacer de nosotros su colonia. Pero no hay, por eso. Hay tratados internacionales. Yo no soy Hay tratados Un internacionales. tratado no está en Estados Unidos, pues. Pero estamos hablando de acá. Mira, amigo, lo que dice el amigo es cierto, pero yo no soy adoctrinado de decir, ¿no? El socialista, el izquierdista. Para mí, que se vayan a la mierda todos. Lo que yo sí quisiera es de que entre un hombre de donde sea de derecha, de izquierda, no sé de qué lado, pero que defienda los intereses de nuestro pueblo y que, carajo, nos enseñe al menos a producir algo, aunque sea una aguja de mierda que hasta ahora no hacemos. A ese hombre sí yo le podría mi ayuda y no me interesa de dónde sea, si sea socialista. Por ejemplo, yo a Castillo, carajo, yo he votado por él y carajo, sigo siendo firme en mis decisiones y sigo apoyando al muchacho porque ha intentado hacer algo siquiera, pues, ¿no? Carajo, ha cobrado a esas empresas miserables que no pagaron nada. No ha pagado esos medios de comunicación como todos estos imbéciles que hacen, le dan para que les pinten a pajaritos. Él no lo hizo eso. Y eso merece un crédito, pues, ¿no? Y de mi parte directa yo le doy ese crédito y le doy ese beneficio y sigo apoyando. Ya, amigo, yo vi una cosa. Para todos, ¿no? Yo no, está bien que el hombre está yo también quiero hablar y cualquiera puede hablar. ¿Queremos cambio o continuismo? Cambio. ¿Y qué cosa es cambio? Cambio es algo nuevo, pues. Pero Castillo, ¿quería algo nuevo? ¿O un cambio? No quería el cambio, era una reforma nada más. Cambio sería, como dice el amigo, yo no me interesa que sea socialista ni capital. Ese es cambio. Lo que contraria a eso es una reforma. Pasa el tiempo, se debilita, me meten una patada en el culo, lo botan y regresa toda la basura de antes. O sea que esas personas que no están definidas, que no son socialistas, que no quieren luchar por el poder político del Estado, hacen su reforma de cualquier manera, bonita, fea, etcétera, pero contribuyen con las clases dominantes que no quieren el cambio. Porque a las finales, como no son socialistas, se quedan en la reforma por la reforma, en el gobierno por el gobierno, los otros lo difaman, lo calinan, lo tumban, se larga y regresa a la otra basura. Por eso yo no estoy de acuerdo con esta relación. Nosotros queremos cambio. ¿Cambio cuál es? ¿Qué es cambio? Cambiar todo, pues. Yo no quiero una llanta parchada, una llanta que está toda rotosa, pintarla, poner un papelito. No. Queremos una llanta nueva. Y eso es socialismo, pues. El gran problema, amigo,